Y 7 minutos, tal cual prometimos en nuestro corte anterior, tenemos ya aquí en el estudio María del Carmen Bofar, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Y el tema es álgido, es que nos haga ese balance del sector asegurador, pero aparte, bueno, ¿cuántos venezolanos? Yo le estaba aquí hablando en privado antes de que se encendiera el bombillo rojo de los temas de las pólizas y de las personas, de verdad, ¿cuántos tienen la posibilidad de tener un seguro? Bueno, de eso vamos a conversar, porque además hay algunas clínicas y sabes una cosa, María del Carmen, y te doy la bienvenida. Esto que está investigando el Ministerio Público, que se niegan la atención a pacientes con pólizas de seguro, no es nada más una noticia que uno lee, es que conozco una amiga le pasó eso, tenía su seguro y bueno, le dijeron que no. Y entonces está viendo a ver cómo hace. Entonces, vamos a empezar por allí. Esto no puede ser posible, pero a ver, explícanos tú por qué ocurren esas cosas, María del Carmen. Te doy la bienvenida. Sí, bueno, muchas Ujú. gracias por la Encantada, invitación. encantada, sí, Encantada señor. otra vez de estar aquí. Bueno, con respecto a ese punto de la investigación que está Sí, abriendo el Ministerio Público, pues no nos corresponde a nosotros emitir opinión al respecto. Es un tema que están manejando las pero está autoridades. ocurriendo. Ustedes tienen información. Están manejando las autoridades y es a quienes corresponde recibir las denuncias. Ujú. A la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que nosotros digamos algo, no es responsable, conocemos Ok, lo que ha salido en en prensa, medios. en los medios, e incluso la Superintendencia la semana pasada también emitió un comunicado al respecto, indicando pues que tanto el organismo regulador como los sujetos regulados, porque es empresas de seguros y medicina prepagada, están en total disposición de brindar la información que corresponda. Entonces nosotros en ese sentido pues responsablemente preferimos que sean las autoridades competentes quienes emitan algún Claro, y tipo que de información. no, y que digan que si esto es verdad y además, bueno, debe ser verdad si están investigando, pero Ujú, a ver, ¿por qué ocurre? Pero entonces tocando ya el tema ujú. del sector seguros, ¿cuál es el panorama, María del Carmen? ¿Dónde estamos parados en este momento? Un poquito mejor que antes, pero no totalmente bien, ¿verdad? A ver. Sí, bueno, el sector asegurador siempre digo que es como un reflejo de lo que es la economía, Ujú. ¿ok? Si la economía es próspera, pues el sector asegurador va a ser próspero. ¿Por qué? Porque la gente tiene capacidad adquisitiva para adquirir Claro. bienes, eh, inmuebles, vehículos, para proteger su patrimonio, ¿ok? Entonces, en esa medida, pues eso se ve reflejado en el sector asegurador, a pesar de que el venezolano la cultura de seguro no está tan arraigada como en otros países. Básicamente el venezolano se acostumbraba a contratar seguro para el vehículo, a veces era más Ajá. hasta el No, vehículo no y para para la salud. su vehículo, que es su Pero cuerpo, ¿no? sí, Ujú. pero no para otros bienes, vivienda, bueno, las grandes industrias obviamente. Pero como en otros países, donde hay otros países es impensable pues no tener el hogar asegurado. Ujú. Entonces, en esa medida, esto se ve reflejado en el sector asegurador. La pérdida del poder adquisitivo del venezolano, pues, obviamente ha impactado al sector en los últimos 10 años, podemos ya, desde que viene esta contracción económica, hubo una importantísima pérdida de cartera de clientes, producto precisamente de esa contracción económica. La gente que migró, a veces no nos damos cuenta de eso, empresas que se redujeron, que cerraron operaciones, gente que se fue de Venezuela y obviamente pues que tenían sus No, pólizas aquí y y, y, dejaron de y contratar. también esto de que ya no podías pagarlo en bolívares. Al principio, ahorita Sí, ya hay ya está más, ya está mezclado, pues. sí. Pero al principio, cuando toda esta debacle ocurrió tal cual tú Ujú, reseñas hace ujú. 10 años más o menos, las pólizas que la gente que tenía su seguro era lo estaba pagando en dólares, María del Carmen. Sí, el sector asegurador es un sector altamente regulado y precisamente para poder llegar a dar ese paso de poder ofrecer productos en otra moneda diferente al bolívar, Ujú. había que pasar por una serie de pasos de autorizaciones ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Entonces, en esos últimos años, el año de la Sí, fueron años hiperinflación, fueron difíciles. años difíciles Ujú. donde las sumas aseguradas en bolívares en poco tiempo pues se quedaban rezagadas y
no representaban Que ninguna también, protección. que también es comprensible Ujú. por la circunstancia que estamos viviendo, Ujú. aún con nuestra moneda y la otra moneda. Pues entonces, obviamente, era muy complicado. Pero fíjate, me das pie para hablar de lo bueno que está comenzando a pasar, aunque Ujú. sea en medida pequeña, que es que se empiezan a producir productos para todos los bolsillos, que yo creo que es el negocio acá. Ujú. A ver, María del Carmen, y que me encantaría que, mira, cada vez que yo toco este tema en mi programa, que tú sabes Ujú. que está enfocado en el Sí. tema del negocio, siempre me llegan varios mensajes directos. ¿Me puedes decir el nombre de la señora o el señor que tú entrevistaste para ver el tema del seguro? Bueno, te dejo esa inquietud de la audiencia allí. Sí, bueno, la misma dinámica en nuestro mismo contexto país ha hecho que nuestro sector pues, haya buscado La las manera. formas de tratar de llegar a la mayor parte de la población. No todo el mundo tiene bolsillo para una póliza robusta de altas sumas aseguradas. Entonces ahora en el mercado, primero se pueden conseguir los productos, pues lo que conocemos como el HCM tradicional, Ujú. las pólizas de salud tradicionales en diversas sumas aseguradas que pueden ir adaptándose a los diferentes bolsillos, Ujú. pólizas con deducible, sin deducible, el deducible, nosotros como venezolanos no nos gusta el deducible, Ah, siempre no, la compañía que pague todo. En otros países eso es algo usual y normal porque es la parte como de responsabilidad claro, del propio María del asegurado. Carmen, pero muchas veces si ya tú estás bajándote la mula, perdóname la expresión, con un dinero que obviamente te representa además un deducible, oye, tú dices, en el momento que voy a estar en una circunstancia, ¿cómo hago? También hay que pensar en Sí, eso, ¿no? sí, pero más allá de eso también hay que pensar en aquello que yo no puedo pagar. Y lo que uno no puede pagar son los costos más altos. Claro. No, esos costos que a veces es un deducible muy bajito que puede ser accesible para la persona de cubrir esa Ok, pequeña ok. atención, ¿ok? Los Ujú. deducibles no tienen por qué ser extremadamente altos tampoco, sino en una medida más pequeña, pero eso ayuda en alguna forma a abaratar el costo de la prima y buscar proteger hacia arriba, que es lo que nos puede afectar patrimonialmente. Ujú. Entonces, en esa medida, pues el sector ha ido buscando diseñar nuevos productos. Ahora hay productos, por ejemplo, ¿Cómo solo son? para ¿Cómo son cubrir esos nuevos emergencias. productos? Por ejemplo, ahora puedes conseguir pólizas solo para casos de atenciones de emergencia, que si bien no va a cubrir de repente una hospitalización o una operación ya más complicada, pero por lo menos el primer momento de salir de la emergencia y que son adaptables a los diferentes bolsillos. O algunas pólizas que son para cubrir determinadas patologías. Entonces, se está abriendo como ese abanico y además estamos a la espera de que se termine de promulgar la ley de la actividad aseguradora que Ah, fue sancionada exactamente. en Ujú. octubre pasado y que prevén unas líneas de negocio que ya en muchas partes del mundo se ha dado, por ejemplo, que son los Como, microseguros. ajá. ¿Ok? Los microseguros Yo quería que que me hablaras de están, los microseguros. son productos específicamente destinados a poblaciones vulnerables, a poblaciones de bajos ingresos, pero como digo también hay que pensar fuera de la caja, no pensar en los productos tradicionales que se tienen ahora, sino que son productos diseñados precisamente para cubrir necesidades y hasta poder alcanzar al bolsillo de estas poblaciones. Aquí en Venezuela ya nosotros en la Cámara hace más de 15 años se hicieron estudios sobre necesidades de aseguramiento a sectores vulnerables de bajos ingresos y pues estudios que son completamente válidos, si eran válidos hace 15 años, pues con más razón ahora. Lamentablemente por nuestro ordenamiento jurídico no se han podido implementar estas líneas y esperemos pues que prontamente cuando se promulgue la ley de la actividad que ya prevé este tipo de líneas de negocio, pues las empresas puedan ir trabajando, desarrollando sus productos para poderlos ofrecer Claro. y buscar alcanzar la mayor cantidad de población. Asegurada. Ujú. Fíjate que hace muchos años hubo una figura en la India que se eran, y que ahorita se me escapa el nombre del que generó, que inventó esto de los Ujú. microcréditos. Ujú. Es un poco inspirado en una cosa Sí, como esa. sí, sí. Microcréditos para poblaciones vulnerables, Ujú, sí. microseguros para poblaciones vulnerables.
Y eso es un negocio, aunque al principio tenga una labor, una inspiración altruista y además necesaria para la gente que no tiene los recursos, pero al final si tú lo sabes hacer bien, a las compañías los puede ayudar y les puede convenir, Sí, María del de Carmen. hecho las experiencias, nosotros también en la Cámara tenemos un libro que se sacó hace unos 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, de las experiencias En de otros micro en países. otros países y han sido exitosas, porque además las personas, eh, estos sectores más vulnerables cuidan mucho lo que pueden lograr, lo que pueden alcanzar. Entonces, contrariamente a veces se puede pensar, no, bueno, va a ser No, unas líneas de negocio de alta siniestralidad o pues que no van a resultar y al contrario, pues bien llevado ha sido de experiencias muy exitosas en otros lo países. cuidan y lo pagan Exacto. religiosamente. Aquí hay una experiencia con una Sí. aplicación que se llama Cachea. Y es una cosa, y el otro día conversé con los creadores, es una cosa impresionante. Esto es crédito sin intereses y te Ujú, llevas el producto para tu casa y lo pagas en 3 o 4 partes, en fin, no sé, como llegue el acuerdo que llegue el usuario con lo que es la Cachea, pues como ujú. tal. Y una de las cosas que más enfatizaban estos creadores era el compromiso de las Sí. personas en hacer su pago. Ujú. Y esto va a ser muy similar, María del Carmen. Sí, exactamente. Bueno, hace muchos años, los que Ujú. nos acordamos, había una tienda de electrodomésticos, pues ¿Te acuerdas? que era Claro. muy famosa precisamente porque utilizaba ese mecanismo y las personas cuidaban mucho su crédito porque sabían que era la forma de poder tener y comprar Esa bienes, pues, posibilidad, ¿verdad? exactamente. Y esto pues no va a ser distinto con un seguro, sobre todo si Esperemos que sí. estamos hablando de la tranquilidad de tener una tranquilidad, pues Sí, cuando tenemos que si te esperar ocurre ahí, algo. ahí que salga Lo de promulgada la la ley. ley y Ujú. que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora desarrolle la normativa, porque en la ley están las normas macro Ujú. y insta a la Superintendencia a dictar las normas pues para establecer cuáles van a ser los parámetros Y de dime estas una líneas. cosa, yo sé que no está establecido, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, tienen que ser Hipotéticamente hablando, la tienen ley que no está, pero a ver. tienen las experiencias que uno ha Ajá. visto en otros países, son productos primero de manejo muy sencillo, ¿ok? Ujú. Porque precisamente tienes que tener un manejo fácil, sencillo. Hay aplicaciones, en otros países han desarrollado aplicaciones que se manejan hasta por WhatsApp, la tramitación de los reclamos o las suscripciones se distribuyen a través de canales alternativos que actualmente no están permitidos en la ley, porque los canales alternativos, primero que tienen permiten una difusión a una población muy grande donde no llega el canal tradicional de Claro, intermediación. claro. Sin embargo, no excluye que sea a través de un canal tradicional. Ujú. Facilidades de pago, o sea, hay un desarrollo O bien sea, va a ser interesante de esos bueno, productos. va a ser Sí, algo muy sí, bueno, yo creo que para un contexto como el de nosotros, pues puede ser bien ¿verdad? favorable. Ahora, María del Carmen, ya eso viene, vamos vamos a rogar para que eso sea rápido, que se Ujú. apruebe esa ley. Mientras tanto, ¿qué alternativa le decimos a la gente que nos está escuchando? En este Sí, momento, si quiere, bueno, tener en alguna medida un seguro sí. para su familia, Ahora es bien importante que busque la asesoría y que con ese asesor que tenga, que le pida todas las opciones que hay en el mercado. Ahora hay muchísimas opciones, pólizas robustas, pólizas mucho más modestas, como decía, algunas que cubren determinadas patologías, otras nada claro. más casos de emergencia y pues ver qué es lo que se adapta a su bolsillo y pueda pagar. Hay facilidades de pago, las empresas están dando facilidades para el pago de las pólizas, entonces alternativas hay bastantes dentro de lo que el marco jurídico ahorita nos Claro, permite. y una cosa que tú me decías al principio, por algo que te comentaba fuera del aire, era la antigüedad. Sí, ¿Por qué es tan importante la antigüedad en una póliza? Sobre todo para aquellos que perdieron sus pólizas o no las pudieron pagar, pero ¿qué hacer en ese caso, por ejemplo? sí, A ver. en los seguros de salud, particularmente es casi que lo principal es la antigüedad, porque ya pues te da un historial, ya te pasaron los plazos de espera que establecen las pólizas o el lapso de indisputabilidad de 3 años de acuerdo a la ley, que las compañías no pudieran
oponer ciertas y determinadas causales en caso de presentarse alguna patología. Entonces, sí es bien importante eso. En esos años que fue pues, terrible, que no había, sí, pero que ya no había seguros sabemos. en otra moneda que no fuera el bolívar, y las sumas aseguradas se quedaron pues, rezagadas, muy desactualizadas. Hubo muchas personas que dejaron de contratar, no porque no lo podían pagar, sino porque, oye, ¿para qué voy a tener una póliza que no me cubre nada? Y cuando a veces me preguntaban personas conocidas, amigos, familiares, ¿para qué voy? Les, no importa, eso va a cambiar en algún momento. Porque las empresas están yendo hacia porque la dinámica, la realidad te empujaba a buscar productos en otra moneda. Eso va a cambiar, pero tú no vas a perder algo que es tan importante como es la antigüedad. Entonces, pero lamentablemente muchas personas decían, no, pero ¿para qué me sirve una póliza que no me está cubriendo nada? Era esperar pasar ese río, como decíamos, y mantener esa antigüedad era bien importante en un seguro de salud. Atentos entonces ahora a también eso. Hay empresas que pues, han abierto también su abanico de opciones. Antes personas ya que ya alcanzaban cierta edad pues no eran asegurables. Esa es otra, que bueno que lo mencionas. Ahora hay opciones en el mercado mayores para personas, de 60. Sí, para personas pues de edades plateadas o muy bien, como nosotros. Sí, juventud acumulada. Exactamente. Ajá. Entonces, esa es otra opción también que hay en el mercado. Bueno, entonces son buenas noticias, María del Carmen, el panorama. A ver, para hacer una estimación. estimación. A pesar de todo esto, bueno, en la cartera del mercado de seguros hay un desequilibrio total. Pero ha mejorado un poquito. Ha habido un incremento en las primas cobradas. Sin embargo, como decía, hay un desequilibrio porque la cartera de seguros está distribuida prácticamente en un 75% de seguros de salud. Y no se equilibra con otros productos. No, y hay gente que se le ha quemado la casa. Sí. Conozco. Con las inundaciones el año pasado. Inundaciones, quemar la casa. El año pasado, todo lo que fue en el estado de Aragua fue terrible. Gente perdió pues cualquier cantidad de bienes. Y no estaban asegurados. Pero ¿cómo generar esa conciencia, María del Carmen? Porque está bien, con el cuerpo ya como que por fin, pero ahora con tu hogar. Pues, sí, ¿no? bueno, eso es una labor de todos, tanto del sector privado como del sector público, en incentivar la cultura de seguro. Yo siempre digo que a nosotros debía haber una materia en el colegio que se llamara educación financiera. Que le enseñaran a uno a cómo se enfrenta la vida después de que sales de ahí. Más allá de las materias formales. Cómo emprender. Cómo emprender. Esas cosas ahora fundamentales. Protección, prevención, ahorro, inversión. A veces te dicen, ¿pero qué vas a ahorrar con esto? Bueno, pero es que las realidades cambian y nosotros vivimos épocas de mucha bonanza. Y el que supo ahorrar y el que supo invertir, pues logró sortear estas épocas más duras que nos ha tocado vivir. Bueno, entonces nada, me quedo con un buen sabor con esta entrevista porque sin duda alguna, como tú dices, que no es que estamos bollantes como tal, como dirían, pero sí hay por allí buenas noticias y bueno, que se apruebe la ley. Y un compromiso total del sector asegurador que lo hemos demostrado durante los últimos años, de seguir trabajando por el Venezuela, por nuestros asegurados. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la Cámara como presidenta? Como presidente tengo 5 años. No te ha tocado fácil. No, pero anteriormente además estuve 9 años como asesor jurídico. Ay, no tú eres abogado. Sí. Ok, excelente, María del Carmen, un placer. Bueno, igualmente, muchas gracias. María del Carmen Bofar es presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, 7:25. Nosotros colocamos un poco de música y les